Buenos días otra vez. El día de hoy, así haciendo un espacio en el día, nos tomamos un momento para explicar rápidamente algunos de los elementos que debe de tener el comentario literario. Desde hace unos días hemos estado hablando de las características del cuento, tipos de cuentos, corrientes narrativas en Latinoamérica y demás. Y bueno, les hemos estado solicitando que de favor realicen un comentario literario. En algún momento te va a tocar que tu maestro de español, de literatura, de lengua, de expresión oral escrita, te va a molestar con que hagas un escrito como este que queremos explicar el día de hoy. Así que esperamos que este esquema te ayude para que entiendan, para que puedas transmitir más y mejor esta habilidad o esta experiencia de haber leído un cuento. Vamos pues. Bien, es importante que hablemos del autor del cuento o de la novela, depende del texto que sea. Es importante que le demos su lugar a la persona que se dedicó tiempo a escribirlo, pensarlo, soñarlo, corregirlo, hasta que llegó a publicarlo. En algunos de los casos son personas que ya nos dejaron, pues ya no están en este mundo, pero su obra sigue y permanece y sigue siendo significativa para nosotros. A manera de gratuidad, por responsabilidad, como referencia, es importante que siempre hablemos y digamos, por ejemplo, de qué nacionalidad es el autor, de dónde viene, en base a qué escribió ese cuento, qué lo motivó a escribir esa historia, qué quería reflejar de su realidad y de su tiempo en este texto. Es importante pues que trabajemos del autor y mencionemos el autor en un buen comentario. También ayuda a reflexionar sobre el título. ¿Por qué le habrá puesto el autor el título con lo que lo nombró? No sabemos cuál fue la motivación. Hasta que leemos todo el cuento, podemos ya reflexionar y decir, entiendo, el cuento se llama así porque, ¿sí? Es importante que nos transmitas esa experiencia de haberte enfrentado al cuento y sobre todo a la relación que hay con el título. Si tiene relación lo que se escribe con cómo lo tituló, sería interesante poderlo escuchar. Ayuda mucho también a entender la trama. ¿Cuál es la trama? Que nos contaras una especie de resumen, si lo quiere ver así, de cómo se van dando los hechos, los acontecimientos, cómo se presenta la historia, cómo se desenvuelve y cuál será su desenlace o cuál es su final. Eso ayudará al lector de tu comentario literario a entender más y mejor el cuento al que se va a enfrentar ahora que lo lea él, pero guiado por la experiencia de tu comentario, que esa es una de las intenciones de hacer los comentarios, darle a otras personas, compartir a otras personas la experiencia que viviste tú al enfrentarte a ese cuento o esa novela. También es importante hablar de los personajes. La historia, como bien sabes, tiene personajes principales, secundarios, terciarios, ambientales. Pero también es necesario que ubique los protagonistas. ¿Cuál es el personaje protagonista? ¿Qué pretende o qué es lo que quería lograr? ¿Cuáles son los antagonistas? Lo que no quieren que logre su objeto de deseo, lo que éste quiere lograr. Ya habíamos hablado en un video de esto. Y bueno, ver si hay otro tipo de personajes y mencionarlos. Aquí se vale que mencionen sus características físicas, psicológicas, cómo te los imaginas, cómo crees que son. Y bueno, eso nos permite también enfrentarnos al texto. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que has visto un libro o una novela y luego ves que la llevan al cine y dices, ¡ay, así era como yo me la imaginé! Sí, es maravilloso poder ver cómo un cineasta logró captar la esencia del cuento, sobre todo de los personajes, y lo llevó a una pantalla cinematográfica. Y es importante pues que en tu comentario nos hagas alusión a los personajes. También, por favor, menciona el narrador. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Es un narrador omnisciente? O sea, ¿es como Dios? ¿Sabe todo lo que le ocurre al personaje, lo que siente, lo que le pasó, lo que le va a pasar? ¿Es un narrador protagonista que se cuenta a sí mismo, que describe todo lo que le va ocurriendo a él en primera persona? ¿O es un narrador testigo, que es alguien que vio las cosas, que vio los hechos y los acontecimientos y nos los cuenta? Verás que estoy sacando mucho la lengua, pero como que traigo sed. Perdón. Bueno, también es necesario que hablemos del subgénero. ¿Qué subgénero es? ¿Es un cuento de terror? ¿Es un cuento de alguna saga? ¿Es un cuento de aventuras?
¿Es un cuento infantil? ¿Es un cuento romántico? Es interesante pues que nos compartas qué tipo de subgénero es el cuento que te enfrentaste. Ayudará también que nos hables un poquito de los ambientes. ¿Qué es el ambiente? Pues es las sensaciones que ocurren cuando estamos en un lugar. Nos sentimos a gusto, tranquilos, o nos sentimos tensos, con miedo, agobiados. Es porque el ambiente lo provoca. A veces es que uno mismo lo genera, o en su caso, pues es la misma situación física la que lo genera y nos mete en una actitud. Pues estamos leyendo el cuento y de repente nos da miedo y vamos pasando las páginas y nos vamos angustiando, y conforme nos acercamos al final, por el ambiente tétrico de suspenso, oscuro, frío, nos va generando toda una emoción. O todo lo contrario, si es un espacio iluminado, alegre, muy dinámico, nos va preparando para un final feliz. Es importante pues que nos hables del ambiente. También, no lo notábamos aquí, pero si sabes la corriente narrativa, que ese es un tema aparte, algunos autores o escritores latinoamericanos escriben siguiendo una corriente narrativa, por ejemplo el boom latinoamericano, los vanguardistas, por mencionar algunos, que ya hablaremos de ellos en otro video, y si los mencionas pues sería muy enriquecedor para el comentario. Y por último, es importante que nos des tu opinión personal. ¿El cuento te gustó? ¿No te gustó? ¿Te desencantó? ¿No te gustó el final? ¿Te sorprendió el final? ¿Qué ocurrió cuando viviste la experiencia de terminar el cuento? Si te fijas, si tú entregas un texto cubriendo todos estos elementos, pues la verdad, si la intención es un trabajo que se va a calificar, muy probablemente, no porque lo diga yo, pero sí, muy probablemente tu calificación sea de excelencia, ¿sí? Lo que quiere ver tu maestro, tu facilitador, tu profesor, es que tú desarrollaste una habilidad, la habilidad para construir una experiencia narrativa, una experiencia lectora, convertirla en una experiencia narrativa de manera organizada, como suele hacerse con un comentario literario. Ahorita es una reflexión para cuentos, también se aplica a novela, y veremos más adelante cómo también se utiliza para el análisis cinematográfico, pero por el momento lo limitamos a los cuentos, ¿sí? Bien, pues espero que este video muy de carrera les sirva, les ayude, les beneficie. Algunos personas me han compartido que les va resultando significativo. Por favor, síganos mandando sus propuestas. Le agradecemos mucho el tiempo. Le agradecemos a quien se va suscribiendo al canal. No era la primera intención, pero es muy motivante y genera mucha emoción ver que está siendo aceptado este ejercicio de exponer algunas ideas rápidas sobre lo que se va trabajando en la enseñanza del español. Soy Isaac Ramírez y como siempre, muchas gracias y un placer. Hasta luego.